Esta noche en Impacto BTV Estelar, una escena misteriosa ha alcanzado a la Policía Nacional. 2 de sus miembros fueron hallados sin vida dentro de un vehículo en la aldea La Cuesta número 1 de Comayagüela. La hipótesis, ¿se habrá tratado de un homicidio o suicidio? La respuesta la tiene medicina forense. Y por otro lado, peces gordos en libertad y las sardinas guardan prisión, dice el fiscal general Joel Zelaya, por los involucrados en el caso Corium. Al tiempo añade que las autoridades se encargarán de las investigaciones por los fondos de Sedesol. Y Copeco emite alerta verde para 6 departamentos del suroccidente del país y piden tener precauciones en zonas vulnerables. Estas y otras noticias, ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en mitad de semana cargados de información. Quédese con nosotros. Y así arrancamos, vea usted, con estos hechos violentos que no paran en el país. Justamente una escena misteriosa ha alcanzado a la Policía Nacional. 2 de sus miembros fueron hallados sin vida dentro de un vehículo en una solitaria calle de la aldea La Cuesta número 1 en Comayagüela. Aunque se maneja como un posible suicidio, las circunstancias del hallazgo siembran más preguntas que respuestas, mismas que serán esclarecidas hasta que haya ya un dictamen forense de lo ocurrido. La violencia ha tocado la puerta de la propia Policía Nacional en un hecho confuso y cargado de incertidumbre. 2 agentes fueron encontrados sin vida dentro de una camioneta en una calle solitaria de la aldea La Cuesta número 1 en Comayagüela. Las víctimas fueron identificadas como la clase 1 de policía Yareli Marix Alvarado, de 28 años, y el agente Edwin Giovanni Torres Sanabria, ambos asignados al distrito policial de Belén. Lo que se puede observar, el policía Torres posiblemente usó su arma de fuego para terminar con la vida de ella y después se suicidó disparándose en la cabeza. Se logró verificar que el cuerpo de él se encuentra todavía en la cabina, en el asiento frontal izquierdo, y el cuerpo de ella en la parte de atrás. Podría haber estado asociado una personalidad posesiva, una personalidad controladora, una dependencia emocional extrema de una pareja con la otra y una celopatía patológica que usualmente está relacionado a celos extremos o trastornos de personalidad. El hallazgo ha dejado consternados no solo a compañeros de la institución, sino también a los familiares, quienes piden una investigación transparente y veraz. Somos policías, entonces, y mi sobrino le gustó, entonces estaba en servicio todavía él, y así es el destino. ¿Sorprendido ahorita con eso? Sí, porque nunca de
Habemos como 16 sobrinos que están en la policía y ahí están ellos y esta primera vez que me pasa esto de mirar a mis sobrinos. Aunque la policía maneja impulsos extremos, pero advierten que aún es pronto para llegar a conclusiones. Los celos son conductas impulsivas que en muchas ocasiones conllevan a agresiones, ¿verdad? Conllevan a venganza, a resentimiento, odio hacia su pareja o hacia otra persona. Entonces, eso se desencadena en ataques de conductas, de comportamientos totalmente negativos que nos llevan a tener pensamientos irracionales que nos hacen que nos nublemos la conciencia de lo que estamos haciendo y provoquemos este tipo de situaciones. O sea, son conductas totalmente impulsivas, disruptivas, le llamamos nosotros, porque ya son trastornos de la personalidad. Hasta la fecha, Honduras registra al menos 250 suicidios en lo que va del año. Sin embargo, este caso ha levantado más interrogantes que certezas. Como medios responsables, BTV espera el dictamen oficial de medicina forense, que deberá esclarecer si se trató de un suicidio o un doble homicidio o algo más. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Qué lamentable este tipo de noticias. Ese caso todavía sigue siendo un misterio. Las autoridades pertinentes serán las encargadas de esclarecer qué fue lo sucedido. Mientras tanto, surgen muchas especulaciones que como medio responsable no podemos, habría sido ya el móvil de este hecho. Mientras tanto, la violencia parece no dar tregua. Cada 24 horas, al menos 6 personas piden o pierden la vida ya de forma violenta en Honduras, revelando así un panorama de inseguridad que sigue cobrando víctimas a diario. Así lo han informado ya las autoridades del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como es el caso de San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde en estos últimos días han muerto muchas personas, más de 3 personas en cada uno de esos municipios. Pero en promedio nacional son 6 víctimas diarias, más o menos que en este mes han perdido la vida 144 personas. Pero se evidencia una reducción de más de 500 muertes violentas homicidas. Mientras tanto, paralizado amaneció ya el punto de taxis que ya opera en la colonia Villanueva de la capital a raíz de 3 muertes violentas registradas en menos de 24 horas en este lugar. Según se informó, la medida fue tomada ante el temor de los conductores de perder la vida, ya que el primer hecho involucra al rubro. Los pobladores ante esto se vieron afectados y les tocó caminar más y exigen, por supuesto, una mayor presencia policial de forma permanente. Y por otra parte, la Policía Nacional ha informado también que 2 de los asaltantes a una joyería el día de ayer resultaron heridos en el tiroteo y que ya están tras la pista de los delincuentes. De este intento de robo a esta joyería que funciona en el barrio Guamilito, a la que al menos 5 personas llegaron ayer para querer cometer el delito. Los 2 guardias de seguridad que se encontraban en el establecimiento identificaron la intención de los supuestos clientes, quienes iban vestidos con indumentaria similar a los empleados del sector salud, y eso originó un intercambio de disparos que deja desafortunadamente a un guardia de seguridad fallecido y al otro herido, pero también 2 de los delincuentes resultaron alcanzados por las balas. Según la información que nosotros tenemos, pretendieron llevarlos a una clínica privada en el norte de la ciudad de San Pedro Sula, pero no los atendieron. Nosotros estamos en los mecanismos a través de la Dirección Policial de Investigaciones y de la DIPANCO en querer ubicarlos, identificarlos y poderles dar detención. Ahora bien, en otro tema, Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porky, se ha convertido en el criminal más buscado de Honduras y uno de los objetivos prioritarios también del FBI. Líder de la temida Mara Salvatrucha MS-13, su historial de violencia, narcotráfico y fuga espectacular lo ha puesto en la mira de 2 gobiernos que ahora compiten por atraparlo, con millonarias recompensas sobre la mesa de $5 millones y 5 millones de lempiras respectivamente.
Estados Unidos y Honduras intensifican la cacería por Yulan Adonai Archaga Carías, alias El Porky, líder de la Mara Salvatrucha en Honduras, con millonarias recompensas ofrecidas por ambos países. ¿Qué hace de este hombre un objetivo tan prioritario? Archaga Carías, conocido como El Porky, es señalado como el máximo líder de la MS-13 en Honduras, una organización criminal declarada terrorista por Estados Unidos. Este hombre de 43 años está acusado de dirigir operaciones de narcotráfico, asesinatos, secuestros y extorsión que afectan desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Según el FBI, Archaga Carías ha traficado toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y ordenado asesinatos de rivales y miembros de la MS-13. Su escape en 2020 durante un violento rescate en un juzgado hondureño que dejó 5 muertos lo convirtió en uno de los prófugos más buscados del mundo. Estados Unidos no se ha quedado de brazos cruzados y ha elevado su recompensa hasta $5 millones por información que conduzca a su arresto o condena, bajo el programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional. Mientras tanto, el gobierno de Honduras también ha incrementado su valor de 5 millones de lempiras, equivalentes a $140,000, a quien dé información de su paradero, aunque algunos analistas señalan que su captura no es una prioridad tan alta para las autoridades hondureñas como para Estados Unidos. Recientes rumores sin confirmar sugieren que Archaga Carías pudo haber sido capturado en San Andrés, Colombia, en febrero de 2025. Sin embargo, las autoridades hondureñas desmintieron esta información, manteniendo la incertidumbre sobre su paradero. Si tiene información sobre El Porky, contacte al FBI en archaga-tips@fbi.gov. También puede comunicarse con las autoridades hondureñas para contribuir a su captura. La búsqueda sigue activa y ambos países están decididos a llevarlo ante la justicia. Y por otro lado, no basta con la captura de los autores materiales. El fiscal general Joel Zelaya pide la cabeza de los peces gordos, mientras califica a los presos por el caso Corium como sardinas, ya que asegura hoy guardan prisión y silencio para poder encubrir a los responsables intelectuales. Gabriela Plata nos amplía esa noticia. Necesitamos que los que están presos hablen, que hablen la verdad. Fueron las contundentes palabras del fiscal general Joel Zelaya tras afirmar satíricamente que las personas que guardan prisión por el controversial caso Corium hoy guardan silencio, considerándose como sardinas en un mar de peces gordos con poder e influencia que tejieron sus hilos para orquestar una estafa piramidal y que han logrado sumir al país en la incertidumbre. Se está presentando un requerimiento fiscal por asociación ilícita. Que hablen la verdad, que nos digan quién está metido en ese tema. Creemos que hay grandes, pero ahí solo hay sardinas presas. Que no se equivoquen porque les están diciendo que solo van a estar presos 6 meses. Presos a los peces gordos, no los cubramos. Ustedes con las noticias tienen que ser una parte clave para que los peces gordos vayan presos en este país. No basta con la evidencia superficial, es necesario llegar hasta el fondo, piden organismos de sociedad civil, ya que aseguran es imposible que esta empresa haya operado libremente sin el resguardo de personas clave. Una investigación mucho más exhaustiva, no solo se quede con la evidencia superficial que ha podido encontrar, sino también haga ese trabajo de investigación para identificar la participación de otros actores en el país. Efectivamente, da la impresión que el montaje de este modelo de estafa no participaron únicamente las personas que aparecen ahí, que estuvieron como titulares de las oficinas, sino que hay otras personas detrás. Sin freno y ningún tipo de censura, el candidato presidencial Salvador Nasralla afirmó que los peces gordos que están detrás de los 4 presos por Corium son los que hoy rigen la gobernanza en el país. Pero es que el que está detrás de los presos de Corium es el gobierno. Necesitamos un ministerio público que defienda al pueblo. Necesitamos eso. Necesitamos una fiscalía, una Corte Suprema que sean independientes. Son muchas las especulaciones sobre quiénes son los verdaderos autores intelectuales que están detrás de este caso controvertido. Ante ello, analistas aseguran al final el único ente encargado de dar respuestas sobre la culpabilidad o inocencia de los involucrados es el Ministerio Público, quien además deberá demostrar que su lucha no es instruida por un interés político. Que lastimosamente están privados de su libertad simple y sencillamente son los autores materiales, pero hay personas intelectuales, ¿verdad?, detrás de todo eso. La Fiscalía tiene intenciones que lo hagan en esa medida, porque ya imagínense cuántos casos en impunidad o que no se han judicializado hay ahí, ¿verdad? Entonces,
Yo creo que la ciudadanía debe recuperar, ¿verdad? Y tener la fe y la esperanza de que existe un Ministerio Público comprometido con la sociedad. Hasta la fecha son 4 las personas que guardan prisión, las cuales se mantienen sin declarar, pese a ser una de las piezas claves en consolidar presuntamente una de las mayores estafas a nivel piramidal en el país. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y siempre el fiscal general también se refirió al tema de Sedesol y aseguró que, si bien es cierto, puede haber un caso de corrupción, sin embargo, serán las autoridades pertinentes las que brinden toda la información acerca de este caso. Sedesol, estamos investigando, vamos a llegar al fondo del asunto, no tenemos por qué permitir actos de corrupción. Por ahora presumimos que puede haber corrupción, pero serán las investigaciones que van a decir si hay corrupción, un mal procedimiento administrativo o qué sé yo. Mientras tanto, para combatir la corrupción en Honduras es necesario que se instale la CICI, señalan ya los analistas en la zona norte del país. Esto tras el escándalo también que ha ocurrido en esta institución del Estado de Sedesol. Bueno, la verdad es que en mi opinión esto es más una situación de un show público, un show mediático. Si usted quiere luchar contra la corrupción, usted instala una CICI en el país. Si usted quiere luchar contra la corrupción, crea métodos de probidad administrativa. Si usted quiere luchar contra la corrupción, crea procesos de cumplimiento normativo, que son políticas que evitan que sucedan los actos de corrupción, o por lo menos que ese es el objetivo. Mientras nosotros solo estemos enfocados en cuando ya se han robado el dinero, ir a buscar a alguien y averiguar qué pasó o decirle por qué pasó esto, no le estamos dando ningún beneficio a la ciudadanía. Aquí todavía estamos investigando el video del señor Carlos Zelaya, todavía estamos investigando la situación de Corium, todavía estamos investigando cosas que pasaron hace 20 años. Entonces, la verdad es que es difícil poder tener esperanzas en la justicia que tenemos en este país, porque es lo mismo. Mientras tanto, los hondureños podrían gozar de una rebaja en el precio de la energía. ¿A partir de cuándo? Se lo contamos al volver. Continuamos con más Impacto BTV. Estelari, capturado y condenado uno de los violadores seriales más peligrosos de la ciudad, Giovanni Alberto Agurcia Pan, un taxista sanpedrano, quien fue declarado culpable por una serie de delitos atroces: violación agravada, robo con intimidación y privación ilegal de la libertad. La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia por unanimidad condenó a Giovanni Alberto Agurcia Pan por la comisión de 4 delitos en perjuicio de 2 hermanas, contra ellas 2 delitos de índole sexual. Fue declarado culpable por robo con intimidación agravado continuado, además por privación ilegal de la libertad, otras agresiones sexuales agravadas continuadas y violación agravada, y esto le puede acarrear una pena mínima que podría sumar hasta 40 años de reclusión. Este individuo fue detenido y es indicado como un depredador sexual por parte de la Fiscalía de la Mujer, pues al menos tiene otros 5 requerimientos, pues abusaba de mujeres que montaba en su unidad de taxi. Posteriormente las obligaba con cuchillos o otro tipo de armas, las llevaba a cajeros donde retiraba dinero y después las llevaba hasta partes lejanas de la ciudad donde abusaba sexualmente de ellas. Y por otra parte, 2 son los capturados y acusados por un asalto a plena luz del día dentro de una unidad del transporte público que terminó en tragedia, donde además un pasajero de 77 años perdió la vida. El Ministerio Público, luego de ser identificados 2 personas plenamente que participaron en un atraco a pasajeros que se conducían en un bus de la ruta interurbana en San Pedro Sula, donde lastimosamente pierde la vida uno de los pasajeros. Contra ellos se ha presentado requerimiento fiscal, siendo ellos los acusados Christopher Josué Álvarez Rivera, Jimmy Josué Hernández Cárcamo, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, el delito de tenencia ilegal de armas de municiones de uso prohibido.
En este caso también se presentó requerimiento fiscal contra el ayudante del bus, identificado como Erickson Armando Mesa Rodríguez. Esto porque el arma de fuego que fue utilizada para dar muerte al pasajero fue tirada dentro del bus y la misma fue recogida por el ayudante de esta empresa sin saber las consecuencias que podría acarrearle. Tomó el arma de fuego y empezó a ofrecerse a conocidos a un precio irrisorio. Y por otro lado, también el ex juez Marco Vallecillo ingresó de emergencia a un centro asistencial de Tegucigalpa tras presentar un fuerte dolor de estómago y también sangrado, por lo que las autoridades del Comando Especial lo trasladaron a un centro asistencial en esta capital. Hace un par de meses, él fue ingresado a un centro asistencial privado de la capital con fuerte dolor abdominal. El Ministerio Público interpuso ya un requerimiento fiscal que señala que el juez Nelson Sierra amenazaba a un testigo protegido con que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción, UFERCO, le presentaría un requerimiento fiscal en su contra. Ambos pretendían recibir 3 millones de lempiras como parte del esquema extorsivo, tras presionar a un testigo protegido para que pagara. Marco Vallecillo era el coordinador del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción cuando fue capturado el pasado 17 de agosto del año 2024. Ahora cambiamos completamente de información. En la reunión que sostuvo ya la presidenta Xiomara Castro y también la secretaria de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, Kristi Noem, se dio a conocer que se está analizando ya la extensión del TPS, además la agenda migratoria, el respeto a los derechos de los migrantes, y un punto importante es la invitación que también se ha hecho a la Casa Blanca para poder visitar Washington y así ampliar la temática del ferrocarril interoceánico. Luego de la visita de la secretaria de Seguridad del Gobierno de los Estados Unidos, Kristi Noem, el secretario privado Héctor Zelaya se ha referido a la importancia de este tipo de encuentros y que el gobierno de Donald Trump considera a el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento como un gobierno amigo, un gobierno aliado. Escuchemos al secretario privado Héctor Zelaya. Hoy el encuentro entre la presidenta Iris Xiomara Castro y la secretaria Kristi Noem es un reflejo de la importancia de la construcción de una agenda común en beneficio de ambos países. Refleja también precisamente la importancia también de la construcción de una agenda común en beneficio de ambos países y en beneficio de toda la región centroamericana. El canciller Efraín Bú ha expresado la agenda que se discutió entre la mandataria Xiomara Castro Sarmiento y también la secretaria de Defensa del Gobierno de los Estados Unidos, en donde amplía temas como el TPS y otros beneficios para los connacionales hondureños. Hablamos de varios temas, siempre el punto toral, la protección de nuestros migrantes. La presidenta siempre haciendo el énfasis de la protección de los derechos de nuestros migrantes. Abogó por un TPS, una extensión para el TPS para nuestros tepecianos en Estados Unidos que han sido víctimas pues, de los desastres naturales que han habido en Honduras. Hablamos de nuevos acuerdos de colaboración por seguridad fronteriza. Firmamos una carta de intenciones para un nuevo acuerdo de comparación biométrica. También, como lo dijo nuestro ministro de Inmigración, se firmó un acuerdo y se puso en efecto un acuerdo para la revisión del examen de refugiados. Y vamos a seguir colaborando mutuamente en temas de seguridad migratoria, temas de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcotráfico y demás temas de cooperación entre ambos países. También nos extendieron una invitación a nosotros para Washington. Vamos a ir con el secretario privado porque hay muchísimo interés tanto de la secretaria como de la Casa Blanca en el proyecto interoceánico de Honduras. Entonces es de alto interés para Estados Unidos conocer más detalles, seguir la colaboración
en este proyecto, la presidenta le hizo un énfasis a la secretaria de que este proyecto es con nuestro principal aliado comercial y cultural, Estados Unidos. En este sentido también se han referido a que se podrían ampliar algunos acuerdos comerciales entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Estados Unidos, y han puntualizado también que considera el gobierno de Estados Unidos a nuestro gobierno, representado por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, como un gobierno amigo, un gobierno aliado. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Cambiamos completamente el orden de las noticias y vea usted cómo los hondureños podrían ya tener una rebaja en el pliego tarifario de la energía en los próximos meses. Así lo han revelado ya las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A 5 días para que la Comisión Reguladora de Energía dé a conocer el nuevo pliego tarifario para el tercer trimestre de este 2025, las autoridades de la CRE aseguran que según los datos que están analizando, es posible que exista una rebaja en el precio del kilovatio hora para el abonado. Lo que estamos observando, la tendencia es a una rebaja, ¿no? Pero hay que esperar los números. A mí, como saben, no me gusta dar números siempre, pero sí estamos buscando eso, ¿no? Y hay una política del gobierno actual, ¿no?, que los precios se van a mantener. La adenda, sí, que estamos haciendo un gran esfuerzo para incluirlas en esta revisión, ¿verdad? Acuérdense que tuvo un retraso en el Congreso Nacional, eso ha venido como a desencajar, ¿no?, a la hora de hacer la revisión. Sin embargo, nosotros a lo interno de la CRE estamos haciendo lo nuestro. El secretario de Energía asegura que de la revisión anterior del pliego tarifario dejaron un colchón económico para poder beneficiar la tarifa de los meses de julio, agosto y septiembre de este 2025. Sin embargo, nosotros en la revisión anterior de la tarifa dejamos un colchón, un remanente para hacerle frente a cualquier incremento. Ahora, digamos, la tarifa se va a revisar a finales de junio, ¿no? Es probable como que este conflicto está detonando ahorita en la segunda semana y tercera semana de junio, que no tenga un impacto significativo en tarifa. Nosotros las proyecciones que tenemos es que la tarifa no va a subir. Los miembros del ente regulador del sistema energético del país aseguran que el conflicto bélico entre Israel e Irán no afectará el costo de la energía eléctrica para el próximo trimestre. Afortunadamente para este próximo trimestre los movimientos internacionales del precio del combustible no tendrán ningún efecto, porque nosotros hacemos las revisiones del combustible 4 meses atrás y el precio de los contratos renovables 3 meses atrás. No hubo en esta época crisis energética, por lo tanto los precios se mantuvieron estables. No se prevé, no me puedo aventurar o adelantar a dar un valor, pero no se prevé ningún salto inusitado. Y en caso de que el precio pudiese sobrepasar el 5.74, el gobierno ha expresado que será subsidiado para que la población siga recibiendo el mismo precio. Según el análisis de todos los factores que determinan el precio de la tarifa eléctrica, no existe ninguna justificación para que el costo del kilovatio hora incremente para el próximo trimestre, aseguran las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y les tengo más buenas noticias. Una nueva temporada es allá. Gracias por continuar con Impacto BTV. Usa tu app Puma Pris en estaciones Puma Energy y tienda Super 7 y participa por 8 vehículos Volkswagen más 3 millones de puntos Pris y miles de premios instantáneos. Puma Pris, si la usas, ganas. Deseamos a continuar con otros temas. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, ha declarado ese día también alerta verde por un plazo de 48 horas a 6 departamentos ubicados al suroeste del país a partir ya de este miércoles. Los departamentos declarados con esta alerta son Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca. Según las autoridades, el desplazamiento de onda tropical dejará lluvias en el territorio nacional y con mayores acumulados en los departamentos antes mencionados. A las autoridades municipales
Comité de Emergencia Municipal CODEM y también los comités de emergencia locales CODELES, se les pide constante observación de cualquier amenaza que pueda perjudicar a la población, especialmente en los sectores vulnerables. A las personas que viven cerca de ríos y zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones, se les pide tomar todas las medidas preventivas. Evitar, por supuesto, cruzar vados, ríos o quebradas crecidas como consecuencia de las lluvias. Y a propósito de este tema, y ustedes ya lo han visto, las autoridades de Copeco le piden también a todos los entes encargados de atender las emergencias estar atentos para poder asistir a todas las personas que se encuentren en un tema ya bastante complicado debido a las lluvias, sobre todo en aquellas zonas que son vulnerables. Berenice Amaya, usted se encuentra con las autoridades del CODEN, quienes son parte también de este trabajo integral que se realiza aquí en la capital, porque hemos visto también la cantidad de colonias que en este momento se encuentran bastante vulnerables. ¿Cómo se están preparando ellos? Berenice Amaya, con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciada Janet Flores. En efecto, tal y como usted lo da a conocer, se han registrado estas primeras lluvias en la capital. Sin embargo, sabemos que son muchas colonias vulnerables que sufren de deslizamiento de tierra. Sin embargo, esta problemática es desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué acciones se van a tomar y también qué incidencias se han registrado hasta los momentos? Buenas noches, licenciada. Gracias a BTV y un saludo en estudio a la licenciada Janet. Agradecerles que como medio responsable han tenido una cobertura al 100% en lo que va del Distrito Central. Esa introducción que usted hizo, licenciada, en estudio, qué más claro, qué mejor mensaje, qué mejor observación, qué mejor observación. En niveles de responsabilidad, el licenciado Jorge Aldana, como alcalde del Distrito Central, siempre dice, siempre manifiesta y busca la salvaguarda de las vidas, los bienes y este hermoso ambiente que nosotros gozamos, buscando salvaguardar esas familias que están expuestas en las zonas bajas por inundaciones y dentro del análisis de vulnerabilidad de lo que se ha venido registrando por deslizamientos, zonas como salida a oriente, la parte del Berrinche, Sagastume, Altos de Santa Rosa, Guillén, Suazo, Córdoba, y así sucesivamente ese inventario que nosotros manejamos consecutivamente. Ahora bien, estas últimas lluvias nos han dejado incidencias como en el hoyo de Merriam, en el anillo periférico a la altura de las Uvas, la zona de la 28 de marzo, la colonia 28 de marzo, caída de un muro, en el bosque también se registró la caída de una pared. Todas estas incidencias han sido ya asistidas y trabajadas. Ahora bien, como dice el señor alcalde, el licenciado Aldana, ¿qué nos compromete a nosotros? A lo interno de la alcaldía, prevenir es una responsabilidad de todos y todas. Pero nosotros como alcaldía este trabajo no lo estamos desarrollando desde que nos vino el invierno. Es un trabajo que venimos desarrollando desde el mes de enero, desde que él se comprometió como edil del municipio del Distrito Central a extraer 5 millones de libras de basura y como primicia de BTV llevamos nosotros casi 6 millones de libras de basura extraídas de quebradas, de ríos que atraviesan este municipio. Entonces, nosotros estamos cumpliendo. ¿Qué falta? Que los ciudadanos de una vez por todas se comprometan ya a no seguir arrojando la basura en quebradas, ríos o en cualquier lugar, porque estamos comprometiendo a la ciudad, nos estamos comprometiendo nosotros mismos. La línea 100 está activa y es a través de esa línea 100 que se emite un ticket y nuestros equipos están aprestos a atender cualquier incidencia o emergencia que se dé en el municipio del Distrito Central. En ese sentido también han existido mejorías en diversas colonias que también se han dado desde hace mucho tiempo estos deslizamientos de tierra. Recordemos que se está llevando un promedio y se tienen identificado un promedio de 80 obras de mitigación a nivel del Distrito Central. De estas se están ejecutando un promedio de 40. Ya lo pudimos ver, ese esfuerzo que hace KfW y la alcaldía en el barrio
denominado Los Jucos, barrio Morazán, una obra que está dejando de amenazar las familias adyacentes a ese afluente, como también en otros sectores como a la altura de Salida Oriente, Villanueva, Los Pinos y así sucesivamente hacia la Arturo Quesada. Muchas gracias a Carlos Bonilla, subgerente del CODEN, quien nos amplía esta importante información en torno también a las incidencias que se han registrado en la capital por esta lluvia. Regreso con usted, licenciada Janet Flores, al estudio central. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias, Berenice, por esa información y por supuesto a tomar todas las medidas con estas lluvias porque hay muchas zonas vulnerables y debemos estar atentos. Ahora bien, debo informarles sobre esta lamentable noticia. También se ha encontrado sin vida a un niño de tan solo 3 años de edad, esto en la aldea Arena Blanca en Lloro. Cristina Escobar, usted tiene toda la información porque las autoridades del Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada en la tarde de este día sobre su desaparición. Sin embargo, pues la respuesta ahí la tenemos, él ha sido encontrado sin vida. Buenas noches. Buenas noches, es así, licenciada, pues lamentable informarle sobre esta tragedia que ha enlutado el departamento de Lloro, donde se había informado a esas horas tempranas de la mañana que había desaparecido este menor de 3 años. Sin embargo, no sabían dónde se encontraban, si él había salido a jugar o quién se lo había llevado. Bueno, en este caso ya las autoridades, el cuerpo, quienes conocían a este menor y también a los familiares de él. Esta tragedia pues ya es recordar a toda la población de tener este cuidado, sobre todo en los pueblos que se encuentran cerca de estos ríos, para mantener cuidado de sus niños, sobre todo los pequeños, que pues no estén jugando en esta zona. Así fue como el Cuerpo de Bomberos ya ha comprobado que pues ha encontrado el cuerpo ya sin vida de este niño de tan solo 3 años, identificado como Justin Gael Dueñas. Esto es lo que le podemos informar. También aquí en San Pedro Sula ya ha comenzado a caer una leve lluvia. Con esta información vamos a una pausa, ya retornamos. Continuamos con más noticias. ¿Dónde están los médicos cubanos? Es la interrogante que tienen los profesionales de la salud en el país, pues la información sobre la brigada es muy escasa. Los especialistas en derecho incluso manifiestan que los galenos extranjeros podrían estar suplantando la identidad gremial. Veamos. La presencia de un centenar de médicos especialistas cubanos en Honduras que arribaron al país el pasado 27 de febrero de 2024 se ha convertido en un misterio que genera creciente preocupación entre varios sectores. Hasta la fecha se desconoce su ubicación exacta, su estatus legal y si están ejerciendo la medicina de manera formal. El Colegio Médico ha expresado su inquietud al señalar que los galenos extranjeros nunca presentaron la documentación requerida para ejercer en el territorio nacional. A esta preocupación también se suma el diputado y médico Carlos Umaña, quien asegura desconocer dónde se encuentran. Según la última información que nos dio el Colegio Médico de Honduras, ingresaron hace muchos meses entre 90 y 100 médicos cubanos, que en este momento no sabemos si son médicos realmente porque nunca entregaron la documentación, además cuánto ganan, dónde están, quién los transporta. Así que el Colegio Médico, lo que nos ha dicho nuestro presidente, el doctor Samuel Santos, es que están violando la ley porque ya excedieron el límite de 3 meses que les otorga la misma. Por lo tanto, son ilegales, desconocemos el estipendio que recibían, algunos estaban diciendo que entre $3,000 a $5,000. Esta situación podría acarrear serias consecuencias legales. Según especialistas en materia de derecho, existe la posibilidad de que se esté cometiendo el delito de usurpación de títulos, aunque incluso se genera suspicacia sobre que la brigada pudiese tener fines políticos. Eso es usurpación de títulos. Cometen delito, el Estado de Honduras puede ser castigado y las personas que han ingresado al país bajo esa condición, si ellos no son médicos, dígame usted, si usted va al Catarino Rivas, ¿dónde encuentra un médico cubano? Los únicos médicos cubanos que han venido y que sabemos que están en Ciguatepeque, en una clínica oftalmológica,
de ahí para allá deje de contar. Estas personas vinieron a adoctrinar a las Fuerzas Armadas, a meterse en inteligencia. No dudaría que sean miembros hasta del C2 ya aquí en las Fuerzas Armadas y que anden metidos en cosas de inteligencia y contrainteligencia. El equipo de prensa de BTV en San Pedro Sula investigó en el Hospital Mario Catarino Rivas sobre el paradero de los médicos cubanos asignados a ese centro asistencial y su departamento de comunicaciones asegura que los galenos continúan en labores. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. Cambiamos completamente de noticia. El diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, ha asegurado que si los entes electorales no permiten que ese instituto político participe en las próximas elecciones generales, consolidarán ya una alianza con el Partido Pino. Tenemos una similitud en conocimiento, en ideologías con el Partido Pino, y ya tuvimos una alianza en el 2017 con el Partido Pino y posiblemente esta alianza se pueda volver a repetir en este proceso si no hay inscripción para el Partido Salvador de Honduras a través del Tribunal. Y por otro lado, los sectores del oficialismo cuestionan el actuar del Consejo Nacional Electoral durante el pasado proceso electoral interno y tildan al bipartidismo de controlar el ente electoral para tratar de evitar las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Mientras tanto, también les vamos a comunicar a todos ustedes que el coordinador general del Partido Libre, Mel Zelaya, ha convocado también a toda la militancia para que lleguen a Tegucigalpa para la protesta del próximo sábado 28 de junio a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para reclamar por el fraude del golpismo. Zelaya instruyó que las movilizaciones hacia Tegucigalpa inicien ya desde el jueves 26 de junio. Dijo que durante el jueves también y el viernes de esa semana habrán actividades de planificación y organización en esta protesta y conmemoración también del crimen del golpe del Estado o de Estado el pasado 28 de junio del año 2009. Y por otra parte, los diversos sectores cuestionan que diputados disfruten de vacaciones cuando el país se enfrenta a problemáticas urgentes como la inseguridad, la crisis en salud y toda la parálisis legislativa. Veamos esta información. La enorme parálisis legislativa como nunca antes vista en administraciones anteriores parece no haber sido suficiente para los diputados del Congreso Nacional, quienes cada vez dejan más temas inconclusos y sin aprobar, pese a ser de gran importancia para el país. Sin embargo, sus vacaciones no fueron suspendidas, algo que ha causado una ola de críticas entre varios sectores. Realmente es lamentable porque usted sabe cuánto vale el día que elaboran esta gente, anda por 10.000 lempiras cada uno, aparte de lo que gana el suplente. Al mes el Estado les está pagando casi 200.000 entre el propietario y el suplente, porque recordemos de que son 120.000, 128.000 más o menos el diputado normal. Lo toman el atrevimiento que decir que por las lluvias tienen que parar las sesiones o simplemente no sesionar. La comparación es, si los hospitales de Honduras en medio de la lluvia están trabajando y ahí usted puede ver los videos que se inunda, los diputados no son capaces de sesionar en otros lados cuando fácilmente ellos... Desde la sociedad civil coinciden que es necesario que los diputados sean responsables y comprometidos, sobre todo cuando la agenda dentro de este poder del Estado es amplia. Sabiendo que si son temas de interés particular de los diputados, en eso sí se mueven y se mueven con suma celeridad. Y lo hemos visto con varios ejemplos a lo largo de estos últimos años. Pero es una responsabilidad compartida, porque al final de cuentas todos son poder en este momento. No es un asunto de oposición, todos están en la responsabilidad de trabajar y de cumplir en... Por su parte, Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libertad y Refundación, asegura que muchos solo quieren desprestigiar las acciones del presidente del Congreso Nacional y resalta que hay congresistas que sí trabajan, aunque no haya convocatoria a sesión. Bueno, mire, el ataque contra la presidencia de Luis Redondo viene desde el primer día de la integración del Congreso Nacional en este gobierno.
Y los ataques contra el Congreso Nacional y contra los propios diputados, pues es también un síntoma, déjeme decirle, global, ¿verdad? Los congresos, por ejemplo, a pesar de que no haya reunión del Congreso Nacional, hay muchísimos diputados que trabajan de sol a sol y hasta más tarde en comisiones del Congreso Nacional, en trabajar en resoluciones, en trabajar también con dirigentes de base de sus partidos, que son los que los tienen en el Congreso Nacional, de todos los partidos me refiero. Los cuestionamientos se intensifican ante la falta de avances en leyes, mientras la ciudadanía exige a los congresistas asumir su rol con responsabilidad ante las necesidades y crisis que enfrenta el país. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y en otras noticias, Texas ha solicitado ya a las universidades públicas que identifiquen. Es momento de despedirnos, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Será hasta el día de mañana a las 7 de la noche cuando usted comience nuevamente informándose a través de Impacto BTV Estelar. Feliz noche.